Bien, pues y 49, vamos a continuar con, acuérdate de firmar la asistencia en general, en G7, en H5, y guardar mi elección. Y digo, vamos a continuar con, pues, lo primero lo prometido. Habíamos dicho que el ejemplillo correspondiente para ilustrar toda la formulística que habíamos desarrollado, el de las transparencias 46 y 47, que era, hemos dicho, la cuestión 1.12 que tienes en la página 4 de 20, Habíamos hecho ya varios apartados durante el tema 1b, pues hoy el 5, calcula la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y, y calcula el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el coeficiente R2 de determinación, ahora veremos lo que es, e interpreta el resultado. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Entonces, cogemos la calculadora y hemos dicho que calculamos la covarianza y la metemos en la variable E. Dividimos por la varianza de X y lo metemos en la B, o por la varianza de Y dividimos en la D, y luego imponemos que pase por el X media y media para obtener respectivamente el A y el C. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la covarianza en una tabla teniendo la tabla de contingencia? Pues habíamos dicho mode stat, el 3, A más PX, el 2, o ahora sí que hay frecuencias, entonces hay que darle a shift setup la flecha para abajo, el 4, on, y decíamos cada una de las K modalidades de la variable X se repiten P veces, en este caso 2 veces, o sea, el 0 2 veces, el 1 2 veces, el 2 2 veces. Y cada una de las modalidades de la I, o sea, 0 1, lo tengo que repetir K veces, o sea, 0 1 0 1 0 1. Bien, y ahora meto la tabla de contingencia con las frecuencias absolutas conjuntas por filas. 2, 4, 4, 8, 2, 0. ¿Vale? Le doy a AC, compruebo que el n grande no me he equivocado y es 20. Y ahora podemos calcular la media de X, que también la pedían en otro apartado, 0.8, la media de Y, que sería 0.6, la varianza de X, que sería 0.36, la varianza de Y, que nos queda 0.24, y ¿te acuerdas cómo se calculaba, cómo habíamos calculado la covarianza al principio de la hora E06 en la transparencia 22? Pues hicimos, ¿te acuerdas? Sum de XY, el 5, partido por shift stat n grande, eso sería el momento ordinario de orden 1, 1, la correlación que habíamos llamado en ingeniería de telecomunicaciones. Y si le restaba el producto de las medias, 5 tore en la E. La covarianza me queda menos 0.08 de covarianza. Bien, y lo he metido en la variable E. Entonces, como la covarianza me ha quedado negativa, luego cuando calcule el R le pongo signo menos y calculo la raíz cuadrada de B por D. Entonces, en el caso que nos ocupa, ¿cómo calculo el B? Pues hemos dicho dividiendo el E por shift stat 4, 3, 2. Shift store, la variable B me queda menos 2 novenos. Bien,
Bien, si en vez de dividir por la varianza de X, divido por la varianza de la Y y lo meto en la variable D, el B' es menos 1/3. ¿Sí? Y ahora hemos dicho que si hacíamos el I media menos B por el X media, teníamos la variable A de la recta de regresión de Y sobre X. Y si en vez de hacer Y media, pues hacemos X media menos D por Y media, entonces me queda, en la variable C, me quedaría el A' de la recta de regresión de X sobre Y. Es decir, he conseguido calcular las rectas de regresión sin necesidad de montar el sistema de ecuaciones normales. ¿Vale? Y lo que te decía antes, como la covarianza me ha quedado negativa, el E era negativo, ¿sí? Pues entonces, para calcular el R, le pongo signo menos y hallo la raíz cuadrada de B por B'. Ese es el R. El R es menos 2.2722, es decir, correlación inversa porque tiene signo menos, débil porque está cerca, o sea, porque está lejos del menos 1. Y por cierto, también te da la R esto, la opción 3. Bien, ¿vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. ¿Y qué es el coeficiente de determinación? Pues muy fácil. Digo porque el coeficiente de determinación es lo que te preguntan en todos los exámenes. Pues vamos a analizarlo en las páginas 48 y 49 y lo vamos a poner tal que aquí. El 1B, 48 y 49 y vamos a irlo escribiendo para que te quede todavía más clarito. Entonces, ¿a qué se le llama varianza residual? Pues fíjate, tienes, por supuesto, el vector de errores, es el I sub I menos el I sub I estimado, como siempre, el phi de X sub I. Considero tabla simple, en principio contemplando las frecuencias relativas correspondientes, pues se llama varianza residual a la varianza de E, a la varianza del vector de errores. ¿Vale? O dicho de otra manera, vamos a poner nota 1 en el ejercicio. Siempre se tiene que la varianza, le vamos a llamar, en vez de V sub R, que te vas a confundir, llámale V sub res. Varianza residual es la varianza del vector de errores, ¿eh? O puesto, a veces se pone tal que así, o con la E minúscula. Bien, ¿y qué es una varianza? Pues habíamos dicho que es el SSE que te preguntan en los exámenes, dividido el momento ordinario de orden 2, menos la media al cuadrado. Ahora bien, el E media no siempre es 0. En concreto, si haces un ajuste lineal, sí que es 0. Pero si haces un ajuste, como veremos ahora a continuación, no lineal o una combinación lineal de un conjunto de funciones básicas, en general, un ajuste que sea de esta forma,
a sub 0 por phi sub 0 más a sub 1 por phi sub 1 con otra phi sub 0 y con otra phi sub 1, pues en general el E media no tiene por qué ser 0. Eso, primera observación. Segunda observación. El coeficiente de determinación, entonces ya dijimos el otro día que el vector de errores como vectorcillo que es, pues tiene su varianza. Pues si haces la varianza del vector de errores dividido por la varianza de la variable que estás estimando y haces 1 menos eso es el coeficiente de determinación que también se le llama bondad del ajuste. Y es lo que te preguntan en los exámenes. Entonces, observación número 2. En caso de que tengas un ajuste de x sobre y en vez de y sobre x, tienes que dividir por la varianza de x en vez de por la varianza de y cuando calcules el coeficiente de determinación. ¿Vale? Vale. Y con respecto al... ¿Sí? ¿Listo? Listo. Y con respecto al coeficiente de determinación, en la interpretación correspondiente es el coeficiente de determinación suele verificar que está entre 0 y 1, pero te encontrarás, ahora lo veremos en el problema 1.3, apartado C, que puede ocurrir, digo, en el ejercicio 1.15, apartado C, que puede ocurrir que el R2 sea negativo. Bien, advertido estás. Entonces, en ¿a qué llamaremos varianza explicada? En vez de V sub E, le vamos a llamar V sub EXP. Pues la varianza explicada es lo que le tienes que sumar a la residual para obtener la varianza de I. Fíjate, hemos dicho, el coeficiente de determinación es 1 menos la varianza residual partido por la varianza de I. Pues si todo esto lo paso para allá con signo más y el R2 lo paso para allá, pasaría para acá con signo menos, pues entonces me queda, y multiplico en cruz, me queda que la varianza residual es esto. Pues si a esto le sumo R cuadrado por la varianza de I, pues efectivamente me queda la varianza de I. ¿Sí? Dicho de otra forma, que la varianza de I la puedo escribir como la varianza residual más lo que me falta, que es la varianza explicada. Y la varianza explicada se suele, o sea, el R2 se suele escribir en porcentaje y se dice que el 100 R2% de la varianza de I queda explicada con el ajuste. ¿Vale? Entonces, fíjate, el R2, cuanto más cerca de 1 esté, mejor. Si es 0, pues no explicas nada con el ajuste, y si es negativo, pues ya ni te cuento. ¿Vale? Entonces, cuando en el examen te pregunte ¿cuál de los dos ajustes es el mejor? El que tenga el R2 más cerca de 1 y el que tenga el SSE más pequeño, porque recuerda que lo que estás minimizando es el campo escalar, es el SSE, este de aquí. ¿Vale? Vale. Y ahora ya podemos pasar a la 1B, transparencia 50, en la que me piden el ejercicio 1.15, apartado A, que también vamos a hacer poco a poco en pizarra para que lo veas. Dice el ejercicio 1.15, apartado Pablo, A. Dime. entonces si en un ejercicio nos sale que es negativo, ¿qué decimos? ¿Que es malísimo o qué? Que es malísimo. Y de los dos ajustes, de todas formas, aunque te quede negativo, si uno te queda negativo y otro positivo cerca de 1, el mejor es el que... Cuanto más cerca de 1 esté, mejor. El Se toma coeficiente de positivo. determinación. Claro. Vale, vale. Porque está más cerca de 1, ¿no? Estaría más cerca de más 1, ¿no? Más de 1 no te puede quedar. Te tiene que quedar o 0,90 y tantos, o te puede quedar menos 0,3. Pero que el mejor es tanto el que
haga que el R2 esté más cerca de 1, como el que haga como el que tenga menor SSE. El menor SSE. ¿Y puede pasar que los dos salgan negativos? No, no, el SSE es imposible que te quede negativo, porque es la suma Vale, de los E sub i al cuadrado, ¿no? El que te puede vale, dar vale, negativo es perfecto. el R2. Vale. Dice el ejercicio 1.15 apartado A, dice, encuentra una relación entre las medias y las varianzas de I estimado y E, distinguiendo entre el caso general y el caso lineal e indicando cuánto vale la varianza explicada en cada caso. Pues venga, vamos a por él. Entonces, en el caso general, vamos a distinguirlo aquí, en el caso general, hemos dicho antes que el vector de errores es el I menos el I estimado, ¿sí? Por lo tanto, la variable I es la E más el I estimado. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pues cuando una variable estadística la tienes escrita como suma de dos variables, la varianza de la suma es la varianza del primero más la varianza del segundo más dos veces la covarianza entre el primero y el segundo. Es lo que se te pedía que demostraras, pero somos gente de fe, no lo vamos a creer, en la cuestión 1.7 apartado F. Entonces, hemos dicho, la varianza del vector de errores es lo que hemos llamado la varianza residual. Y la varianza explicada es lo que le sumo a la varianza residual para obtener la varianza de I. ¿Vale? Entonces, en el caso general, la varianza explicada es todo esto. ¿Todos de acuerdo? Pero, ahora veremos por qué. En el caso lineal, vamos a ver que la varianza de I la puedo escribir como la varianza de E más la varianza de I estimado. Solamente, o dicho de otra manera, que en el caso lineal, esta sigue siendo la varianza residual y la varianza explicada coincide con la varianza del vector I estimado. ¿Vale? Sí. ¿Y eso por qué es? Pues para poderlo comprobar necesitamos la primera ecuación del sistema de ecuaciones normales, que era que la suma de los E sub i era 0. La segunda ecuación del sistema de ecuaciones normales, que era que la suma de los E sub i por los X sub i era 0. Esta era la segunda ecuación del sistema de ecuaciones normales. Y también vamos a necesitar otro resultado que es fácilmente deducible, que es el E media siempre es I media menos I media estimado. Esto pasa siempre, ¿eh? Siempre. Ahora bien, si el E media es 0, ¿qué es lo que pasa en el caso lineal? Entonces, el I media coincide con el I media estimado, pero solamente cuando el E media sea 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces, lo que hago es, en la varianza del vector I, que es la suma de los F sub I por los I sub I menos el I media todo elevado al cuadrado, pues voy a restar y a sumar la misma cantidad I media estimado, menos I media estimado más I media estimado, antes de restarle el I y elevar todo al cuadrado. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjate, tengo que la suma de los F sub I por, y ahora hay que hacer el cuadrado de una suma, que es
el cuadrado del primero, que sería I sub I menos I sub I estimado al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería la suma de los f sub I por I sub I estimado, y como el I media, estamos en el caso lineal, coincide con el I media estimado, pues aquí puedo poner I media estimado al cuadrado. Digo, si aplico el 1, porque estoy en el caso lineal. ¿Todos de acuerdo? Más el doble del primero por el segundo, que sería la suma de los f sub i por el primero, que es e sub i, porque esto es e sub i, ¿no? Y por el i sub i estimado menos el i media. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces, fíjate, hemos dicho, esto es la suma de los f sub i por los e sub i al cuadrado. Pues esto es el SSE partido por n grande. Con lo cual, como el e media, estamos en el caso lineal y es 0, ese primer sumando es la varianza residual. La varianza residual. Porque el e media es 0 en el caso lineal. ¿Sí? El segundo sumando, esta parte de aquí, ¿qué es? Pues una variable menos su media todo al cuadrado, eso es la varianza del vector y estimado. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora, que es 0. Vamos a analizarlo sin las frecuencias para que lo vean más claro. Suponte que tienes E sub i por I sub i estimado, que en el caso lineal es A más B por X sub i menos I media. ¿Sí? ¿Eso qué queda? Pues queda A por la suma de los E sub i más B por la suma de los E sub i y por los X sub i menos I media por la suma de los E sub i. Y hemos dicho que usando la ecuación 0, esto vale 0. Y usando la ecuación 0', esto también vale 0. Y esta es la ecuación 0. Luego, entonces, efectivamente, este término vale 0. Y he visto que la varianza de I es la varianza residual más la varianza de I estimado. Con lo cual, esto es la varianza explicada. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Ahora ya podemos pasar al ejercicio 1.15b, que es lo que te piden en, vamos a ponerlo aquí mejor, el 1b 51 es el ejercicio, digo, 1.15 apartado B. Dice el ejercicio: encuentra una relación entre las medias y las varianzas de y estimado y de x en el caso lineal, así como una expresión para la SSL, y pon ahí, que es la que utilizaré el día del examen, porque no requiere calcular el vector de errores. Entonces, ¿cómo queda el SSE en el caso lineal sin necesidad de calcular el vector de errores? Pues vamos a ello. ¿Cuánto vale el i estimado en el caso lineal? Pues hemos dicho a más bx, pero es que eso es una transformación lineal de las que vimos en el tema 1a, con lo cual la varianza del vector y estimado es, ya vimos cuánto valía la media después de hacer una transformación lineal, pues la varianza, si te has entretenido en calcularlo en casita, es b cuadrado por la varianza de la x. Es lo que se te pedía que demostraras en la cuestión 1.7 apartado E. Pues nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese resultado. Y además, como hemos visto que la varianza explicada
es lo mismo que la varianza del I estimado en el caso lineal, entonces lo que nos queda es que la varianza explicada, que esta es la definición, R2 por la varianza de I, hemos dicho que como en el caso lineal coincide con este y este es este, pues me queda B cuadrado por la varianza de, vamos a ponerle a la varianza en este caso, vamos a ponérsela ya tal que así, por la varianza de X. Bien, anda, ¿y qué valía B por la varianza de X? Pues, ¿te acuerdas de las fórmulas que hemos utilizado al principio de esta hora? Cuando hemos multiplicado B por la varianza de X, me queda la covarianza, ¿no? Y cuando he multiplicado B' por la varianza de Y, también es la covarianza. Luego, entonces, voy a utilizar una de estas B's para poner B por la varianza de X, la covarianza de XY. Y como la covarianza de XY hemos dicho que es B' por la varianza de Y, y como B por B' sabemos que es, ¿dónde lo hemos puesto? Como B por B' es el R minúscula, ¿lo ves ahí? Llegas a la conclusión de que el R que te preguntan en los exámenes, en el caso lineal, el R2, es lo mismo que el R2. O sea, si el R te lo calculas con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, te lo calculas con la calculadora, para calcular el coeficiente de determinación, lo único que tienes que hacer es elevar al cuadrado. ¿Te das cuenta? Sí. Y además, esto era la varianza explicada. La varianza residual hemos dicho que era 1 menos R cuadrado por la varianza de la I. Era la varianza residual, ¿no? Pero como hemos visto en el caso lineal, el R2 en el caso lineal es lo mismo que 1 menos R2, R minúscula, al cuadrado por la varianza de la I. ¿Sí? ¿Y cuánto valía la varianza residual? Pues siempre era esto. Pero es que en el caso lineal esto es 0. El SSE en el caso lineal partido por n grande menos e media al cuadrado, pero es que la media en el caso lineal esto es 0. Por lo tanto, la fórmula que tienes que utilizar el día del examen para calcular el SSE en el caso lineal es n grande por 1 menos r cuadrado por la varianza de la I. Apúntatelo ahí. Examen. Bien, ¿entendido también entonces ese? Y lo que te decía sobre el ejercicio 1.15 apartado C es que en el ejercicio 1A de los exámenes de junio de 2016 y de septiembre de 2016 tienes sendos ejemplillos facilitos, uno de un ajuste de Y sobre X y otro de un ajuste de X sobre Y, en los cuales puede darse que el R2 sea negativo. En esos casos en concreto lo encontrarás. ¿Vale? ¿Entendido, pues? ¿Sí? Venga, ¿alguna duda que te haya surgido? ¿Vale? ¿Bien entonces la 1B51? Perfecto. Esta entonces ya la tenemos asimilada. Y para concluir la clase de hoy, pues vamos a empezar ya a hacer algún ajuste no lineal, pero en vez de hacerlo aquí como ponen linealizando y tal y cual, o construyendo el tablón este, lo vamos a hacer sin linealizar y sin el tablón. ¿Vale? Lo voy a hacer directamente con la calculadora. Ya lo de la linealización es para la hora E09. Entonces, en este caso,
es, en la transparencia hemos dicho, 52 y 53, ¿no? El 1B, transparencia 52 y 53, es el problema 1.4, apartado A, y lo vamos a hacer, es nuestro primer ejemplo de un ajuste no lineal. En concreto, aquí la phi de x, o sea, es también de la forma y estimado igual a phi de x, es un ajuste de la forma y sobre x, pero la phi de x no es a por 1 más b por x, es a por e elevado a bx. Y lo que quiero es determinar los argumentos, cuánto valen los parámetros a y b, que en este caso, ¿ves?, se comportan de forma no lineal. Bien, y lo voy a hacer utilizando el modo STAT5 de la calculadora. ¿Vale? Vale. Una vez que tenga el A y el B, voy a proceder de la forma siguiente. Voy a seleccionar el modo STAT2, una vez que tenga el A y el B. Y entonces, en la columna de las Is, voy a meter los Is, y su 1, y su 2, y su 5. Y en la columna de las X, voy a meter los errores. E1, E2, E5. ¿Sí? Sí. Pues una vez que tenga en la primera columna los errores y en la segunda columna los is, lo que me piden el día del examen es el SSE. En el caso no lineal, pues le doy, como es la suma de los SUI al cuadrado, le doy al botón este y ya tengo, como en la columna de las X están los errores, pues ya tengo la suma de los errores. ¿Lo ves? Y el R2 en el caso no lineal lo voy a calcular calculando la varianza residual partido por la varianza del I, o sea, la varianza de la segunda columna en el denominador, y en el numerador, pues le doy al botón varianza de X, porque en los X tengo los sub Is. ¿Sí? ¿Lo ves? Que con ese botón y ese calculo todo lo que me piden el día del examen. Oye, ¿cuánto valen los E sub Is? Pues como siempre, los E sub I son los I sub I menos los I sub I estimados. O sea, los I sub I menos los phi de X sub I. Pero lo que pasa ahora es que los phi de X sub I, en vez de ser A más B por X sub I, pues es esto. Es A por E elevado a B X sub I. O dicho de otra manera, aquí voy a poner I sub 1 menos A por E elevado a B X sub 1. Aquí voy a poner I sub 2 menos A por E elevado a B X sub 2. Y así hasta I sub 5 menos A por E elevado a B X sub 5. ¿Vamos a ello? ¿Ves lo que vamos a hacer? Venga, pues, no solo lo vamos a ver, sino que además lo vas a hacer. Coge la calculadora. Y vamos a mode stat, el 3. El 5 es el ajuste A por E elevado a BX. La columna de frecuencias en este caso no me hace falta porque ves, es una tabla, sería con dos columnas, X sub I e Y sub I, y que no tiene frecuencias absolutas, distintas de 1. Pues entonces voy a desactivar la columna con Shift Setup, la flecha para abajo, Stat, Off. En la primera columna meto los X sub I. He seleccionado el modo STAT5, ¿eh? ¿Lo has visto? Es el 6. Y ahora en la columna de los Is
meto el 7, el 5, 3,5 y 3. ¿Lo tienes? Pero 1, 2, 3, 6 en la X. 0, 1, 2, 3, 6 en la X. Y en la Y, 7, el 5, el 4, el 3,5 y el 3. ¿Está? Le doy a C. Compruebo que el N, como siempre, es, en este caso, 5, ¿sí? Lo tienes. Entonces, le doy a Shift Stat 5 a el 1 y lo almaceno en la variable A. Cuando des los parámetros, el A y el B, sería la phi de X, pues cuando des los parámetros, se dan con 5 dígitos. Entonces, si no se dice nada. Entonces, este sería 5.8846. Digo a la hora de pasarlo al papel. Como lo he almacenado en la variable A, luego voy a tirar de los 10 dígitos que tiene la variable A, ¿eh? Pero que a la hora de escribirlo en el papel pones a aproximadamente 5.8846. Este. A aproximadamente 5.8846. Y el B, que lo voy a meter en la variable B, pues Shift Stat 5, el 2, Shift Store en B. Menos B aproximadamente menos 0.13072. Ahí falta un 2. ¿Vale? Vale. Ya he determinado los parámetros A y B del ajuste. Entonces, fíjate, estoy en el modo stat, en el stat 5, ¿sí? Fíjate que el error que comete la gente el día del examen es que dice, oye, pues el coeficiente de determinación será el que me dice aquí el 3 al cuadrado. Y eso no es verdad. Eso sería en el caso lineal. Pero en el caso no lineal, lo que te vuelve haciendo así sería el coeficiente de determinación, pero de la nube linealizada. Es decir, lo que te piden el día del examen, ahora lo vas a ver, no es este 0,82, 81 o 82, 82, los coeficientes de bondad, el SSE, el R2, por lo menos con 4. Entonces, no es 0,82, 82, ahora lo vas a ver. Este hay que calcularlo así. Así. No así. ¿Bien? Bien. Entonces, hemos dicho, ahora me voy al modo stat 2. Stat, el 5, perdón, el 5, el 1 tipo, el 2. Y ahora los is los dejo iguales. Y ahora en la primera columna voy a meter los errores. ¿Bien? Entonces, ¿qué pongo en el primero? I sub 1 menos A por Shift elevado a B X sub 1. Voy a ponerlo de todas maneras. 0B. ¿Lo ves? Porque el X1 vale 0. El siguiente, ¿qué pongo? 5 menos y sub 2 menos A por Shift elevado a 1B. ¿Lo sigues o no? Venga, el siguiente. ¿Qué pongo? 4 menos. Venga, valiente. A por elevado a 2B. Solo tiene dos oportunidades más. El error el E sub 4, ¿qué pongo? Venga, tu oportunidad ahí. 3,5 menos A por elevado a 3B. ¿Sí?
Y ya la última oportunidad. Este sí que tienes que saber lo que tengo que poner. ¿Qué pongo para calcular el error sub 5? Y sub 5, el 3, menos A por e elevado a 6, porque x sub 5 vale 6, B. ¿Bien? Bien. Ya tengo en la primera columna el vector de errores. Ya tengo en la segunda los is. Le doy a AC. Primera comprobación. ¿Cuánto da la suma de los errores? No la suma de los errores al cuadrado. La suma de los errores. Pues shift stat 3, 2. La suma de los e sub i sería ese botón, ¿no? La suma de los e sub is es esta. Esta. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Ves que he podido calcular la suma de los errores sin necesidad de montar todo el tablón este? ¿Ves que si la suma de los errores no es 0, entonces la media de los errores no es 0? ¿Ves cómo hay casos en los que el E media no es 0? En el caso no lineal, pues nos ha quedado que el E media no es 0. ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuánto vale la suma de los E sub is al cuadrado? El SSM, pues tengo que darle la suma de los E sub is al cuadrado, ese de ahí. ¿A qué le doy? Pues shift stat sum 3, perdón, 3, shift stat sum el 1. La suma de los E sub i al cuadrado, es decir, el SSE n sería 1.878. O si digo 5 dígitos, 1.8775. ¿Ves ese? Que lo he podido calcular sin necesidad de montar todo el tablón ese. Que lo que he hecho es esto. Esto. El SSN, que me lo pedí en el examen, es esto. ¿Y cómo calculo este? Pues primero, calculando la varianza de I, que es este de aquí, la varianza de I queda 2. ¿Lo ves? Arréglalo ahí. Se pone V entre paréntesis y mayúscula. La varianza de I me ha quedado 2. ¿Cuánto vale el V sub res? La varianza residual. Hemos dicho, la varianza residual es lo mismo que la varianza del vector de errores. Pues si en la primera columna tengo los errores, pues la varianza residual la calculo tal que así. Shift stat 4, 3 al cuadrado. Esa es la varianza residual. La varianza, el V sub res, es aproximadamente 0,3728. Y si a la varianza residual lo divido entre la varianza de la variable que estoy estimando, que en este caso es la I, y hago 1 menos ese cociente, pues tengo el coeficiente de determinación en el caso no lineal, que es aproximadamente 0,8136. ¿Ves cómo me ha quedado 0,8282 que quedaba antes? En el modo stat 5. Por eso te he dicho que lo que te preguntaban en el examen era esto. Aparte de esto, claro. Oye, ¿y cuánto vale el I media? ¿Cuánto vale este? El I media. Pues shift stat 4, 5. El I media vale 4,5. Este vale 4,5. ¿Y el I media estimado, este de aquí? Pues lo mismo que I media, ¿no?
No, porque el E media no es 0. El I media el I media estimado coincide con el I media si el E media es 0. Como el E media no es 0, el I media estimado no me va a quedar 4,5. ¿Cómo calculo el I media estimado? Pues haciendo I media menos X media, donde en la X tengo los errores. ¿Ves cómo no queda 4,5? Sería 444,81, que es el valor que podrías poner aquí, en el espacio en blanco este que tienes ahí. Es, porque aquí están los ISU y estimados, pues bueno, realmente deberías multiplicarlo por 5, claro, porque aquí está la suma de la suma de los ISU y estimados. Lo que hemos calculado es el I media estimado. Vale, entonces, ¿entendido totalmente? Este es el I media estimado, ¿no? Se calcula con I media menos X media. Claro, Vale. pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque como en la columna de la X tengo los errores, si le doy al botón de suma de X, me da la suma de los errores. Si le doy a la suma, al botón de suma de X al cuadrado, me da la suma de los SUI al cuadrado. Y si le doy al botón de X media, pues me da E media. Y claro, I media menos E media es el I media estimado. Bien, sí. Bien, bien. Pero a ver, ¿se ha visto que ¿has visto bien esto? Que ahí he puesto I sub 1 menos A por E elevado a BX sub 1. Como X1 valía 0, 0, 1, 2, ¿los otros cuáles eran? 0, 1, 2, 3, el X sub 4 valía 3, pues he puesto I sub 4 menos A por E elevado a 3B. Y como el último X sub 5 valía 6, pues he puesto I sub 5, el 3 menos A por E elevado a 6B. Y es que es así de fácil, ¿eh? Entonces quería hacer el ejemplo este sin linealizar para que te sepas defender cuando tienes, una vez determinados, los coeficientillos, el A y el B. Ya el próximo día veremos cómo montárnoslo linealizando para obtener el A y el B de otra manera. Pero si la calculadora me da este, pues lo aprovecho. Bien, entendido. Venga, que todavía nos queda tiempo para alguna preguntilla, ¿no? A ver, 37. Un par de minutos, venga. Una pregunta. Entonces, ¿siempre hay que hacer estos pasos para los ajustes no lineales? Es decir, primero calculamos el A y el B del no lineal y O luego sea, en la calculadora ponemos el calculan lineal. los parámetros del ajuste, se Sí, dice el A y el B. Y una vez que los has calculado, te pones el modo stat 2, metes en la primera columna los errores, en la segunda los is y calculas. Si el ajuste es de la forma y sobre x, lo que hemos comentado antes aquí, en donde he puesto nota 2, es que como el ajuste sea de x sobre y, entonces lo que tienes que hacer es, aquí divides por la varianza de x, no por la varianza de y. Con lo cual tendrías que meter, donde pone la y, aquí meterías los x, si quieres usar el mismo botón, claro. Que si en la primera columna tienes peras, le das al botón X media y te da la media de las peras. Y si en la primera columna tienes peras y le das al botón de varianza, te da la varianza de las peras. Con lo cual, si en la primera columna tienes errores, pues si le das a la varianza, te da la varianza del vector de errores. ¿Sí? ¿Lo pillas? ¿Sí o no? sí, sí. Entonces, lo que quería que vierais es sobre todo
que no tienes que liar todo el cirio este, ¿eh? Vale, entendido. Vamos a por ello. Vamos a ser capaces. Vamos a ser capaces. Ya verás como sí. Pues esta era la hora E08. Ya nos queda nada más que la hora E09, o sea, el aprendizaje, o sea, la práctica N1 más N2, que es la hora O1, la primera del jueves, y la segunda que es acabar los otros ajustes no lineales y listo. Ya tenemos la descriptiva ventilada. Venga, pues aquí lo dejamos. Y 39. Preguntas incluidas. Fantástico. Venga, hasta el jueves entonces. Hasta luego. Hasta luego.